La siguiente presentación es realizada por medio del siguiente paper, el cual es tomado gracias a los recursos electrónicos de la Biblioteca Digital de la Universidad Militar Nueva Granada, por medio del explorador IEEE Explorer. Pues el tema a tratar es la generación de energía eléctrica a partir de energía solar. Entonces, aquí tenemos que el título de este informe sería el control con PSOC de LEDs de alta potencia con paneles solares para la iluminación vial. Esta presentación es realizada por Juan Diego Montaña Rojas para un trabajo de la Universidad Militar Nueva Granada. La metodología a tratar es básicamente primero el concepto, posteriormente la introducción, continuamos con el sistema de control y después con el diseño de convertidores corriente continua a corriente continua y finalizando con los resultados de este experimento. Entonces, como concepto tenemos que precisamente este trabajo se describe, pues en él se describen los principales aspectos acerca del diseño de un sistema que realiza un control de corriente sobre los LEDs de alta potencia. Pues esto es pensado para la utilización de la iluminación vial. Entonces el sistema posee como fuente de alimentación principal una batería de gel, la cual se carga mediante un panel fotovoltaico. En este esquema de control se prevé la operación del panel fotovoltaico en el punto de máxima potencia mediante un algoritmo de seguimiento MPPT y el monitoreo de alta tensión. De igual forma pues la corriente, ¿no? Entonces se efectúa la carga adecuada y descarga adecuada pues para que la vida útil de la batería se conserve. El dispositivo principal es el encargado de efectuar las tareas del control y comandos, que es denominado PSE o C, que por sus siglas es Sistema Programable en Chip. Este es un sistema embebido que presenta un solo chip de integración en gran escala de dispositivos programables, analógicos y digitales. El sistema de conversión propuesto es validado experimentalmente en un prototipo de 30 vatios. Este sería básicamente el concepto del trabajo que vamos a analizar. Como parte de la introducción, tendríamos que hoy en día, precisamente ahí como lo dice la diapositiva, hoy en día la utilización de las lámparas con tecnología LED, que por sus siglas diodo emisor de luz, está siendo puesta en práctica gracias a sus grandes ventajas como larga vida útil, fácil utilización, reducción de tamaño, reducido consumo eléctrico. De igual forma, la luz emitida por estos LEDs es controlada por la corriente circulante a través de los mismos. Entonces, el sistema que aquí se presenta resulta en un sistema de control a lazo cerrado. Esto quiere decir que la corriente a través del LED debe ser realimentada hacia una unidad de procesamiento, la cual controla y comanda un actuador, logrando así la regulación del voltaje deseado de la corriente a la salida. En el proceso de carga de batería se realiza respetando las diferentes etapas de carga pues de la misma, ¿no? Para así aumentar su vida útil. Tanto el panel fotovoltaico como la batería proporcionan tensiones mayores a las requeridas en cada proceso, por lo tanto pues se da lugar a seleccionar convertidores de corriente continua del tipo bucks o reductores para procesar y acondicionar las tensiones y corrientes tanto de las baterías como los LEDs. Pasamos al sistema de control. Profundizaremos en él. Entonces, en el sistema de control, este se embarca en dos temas principales. El primer tema, pues denominado precisamente en el informe como tema A, se dice que es un control de carga de batería, y pues como tema B se dice que está el control de alimentación del LED, que posteriormente se observarán sus características principales. En esta diapositiva tendremos precisamente cada uno de los temas. El primer tema mencionado, que es el control de carga de la batería, y precisamente para este proceso de carga de la batería es necesario respetar ciertas etapas para así lograr un mejor aprovechamiento de esta y aumentar su vida útil. Como etapas tendríamos 4. La primera etapa sería la fase bulk, la segunda etapa sería la fase absorción,
Como tercera etapa sería la fase flotante y como cuarta etapa sería la fase ecualizado. Para un correcto funcionamiento debería utilizarse también la fase ecualizado, pero observamos que en el paper no está referenciada precisamente, no se desarrolló correctamente. Como control de alimentación del LED tenemos que precisamente el LED se alimenta con una tensión de entre 10 a 11 voltios y pues su consumo de potencia va a ser de 10 vatios. De igual forma, el valor de la corriente nominal que circula por el mismo es de 1 amperio. Precisamente en el tema A podríamos observar el esquemático que está precisamente aquí en esta figura, que ahí podríamos observar el esquemático. Este sería el panel fotovoltaico. Aquí habría un sensor de corriente, un conversor tipo Buck, otra vez un sensor de corriente que va a la batería. De igual forma, acá simplemente son las líneas las uniones que va a un divisor de tensión, y aquí de igual forma un divisor de tensión que posteriormente se conecta a la batería, y aquí de igual forma. Pasando como siguiente tema tendríamos el diseño de los conversores de corriente continua a corriente continua. Entonces, en este informe se utilizó este esquemático que tenemos aquí precisamente en esta parte de la presentación, en la cual nos dice que los convertidores conmutados son utilizados actualmente en la mayoría de los equipamientos electrónicos, como parte del sistema de alimentación de una diversa gama de equipamientos, debido principalmente a que presentan mayor eficiencia y pues menor peso y volumen que los lineales. Como se mencionó pues anteriormente, en este proyecto se utilizarán dos conversores corriente continua tipo Buck. Entonces, analizando este gráfico podríamos observar que precisamente como fuente tendríamos BI, que es la tensión de entrada proveniente del panel fotovoltaico, o pues precisamente de la batería, ¿no? Y Bout o B sub 0 sería la tensión de salida, que alimentaría básicamente a la batería o al LED respectivamente, ¿no? Entonces, como llave conmutadora tenemos precisamente acá en la variable S que se utilizará un MOSFET de potencia, esto precisamente para abrir y cerrar el circuito, y también se tienen además unos diodos, que precisamente sería este diodo de acá, que sería un diodo, se analiza precisamente que tiene que ser un diodo rápido. Acá también observamos la bobina y un capacitor, conformando estos dos últimos un filtro pasabajos de salida del buc. Precisamente este fue el diseño del conversor que se utilizó para dicha práctica. Como resultados experimentales tendríamos aquí algunas de las imágenes de las cuales precisamente nos habla el paper, en la cual se puede observar el prototipo, en la cual podríamos observar claramente en esta imagen de acá que se presenta la imagen del prototipo final realizado del proyecto, construidos a fin de efectuar las pruebas de este. Entonces precisamente esta sería la placa que va a ser toda la parte del control de este sistema, y podríamos observar en detalle los materiales o cada uno respectivamente con sus números. Entonces estos números que vemos acá son precisamente cada uno de los componentes que tiene acá los números situados en esta plaquita, en esta otra figura. De igual forma podremos observar que el montaje se realizó y precisamente con este panel se hicieron las respectivas pruebas de todo lo que era el circuito de conversor de corriente continua y pues demás pruebas que se realizaron. De igual forma, pues aquí tenemos el banco de experimentos. Se realizó precisamente en una universidad. Esta universidad es en Argentina, y precisamente entonces aquí tienen el proyecto. Como conclusiones se tiene que el proyecto fue realizado correctamente, que funcionó correctamente, y pues que en este momento están en aplicación. Este paper, su publicación es del 2014. Muchas gracias.